Hello amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Adresme y estoy muy feliz porque tú estés en esto. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a enseñarles trucos de mi iPhone y también de cómo hice para compartir y tener el mismo número de WhatsApp en los dos teléfonos, en mi iPhone y en el Samsung. Ok, lo que les quiero mostrar es cómo hice para tener el mismo número de teléfono en este y en este. Entonces, lo primero que nos vamos a ir es en el Samsung. Lo que vamos a hacer es ir a configuración, ajustes. En ajustes nos vamos a funciones avanzadas. En funciones avanzadas buscamos donde diga Dual Messenger. Ahí activamos la opción de WhatsApp. Y ahora nos vamos a la pantalla de inicio. Vamos a buscar dónde quedó y aquí está. Yo lo voy a mover para traérmelo a la pantalla, a la primera. Y ahí vamos a entrar. Lo primero que nos va a pedir WhatsApp, obviamente, es el idioma y luego nos va a decir que si vamos a colocar un número de teléfono. Vamos a irnos ahora a los tres puntitos y le vamos a dar en vincular con una cuenta existente. En este paso, ahora nos vamos a nuestro otro teléfono, ajustes igual y luego a dispositivos. Aquí nos va a aparecer que tenemos un link y ahora vamos a escanear ese código. Y una vez escaneado, nos va a aparecer que están cargando los mensajes. De esta manera vamos a tener el mismo número de WhatsApp de acá a acá. Y esto nos sirve cuando, por ejemplo, queremos salir solo con un teléfono y dejamos el otro cargando, o simplemente queremos andar por ahí y tenemos algunos mensajes importantes, o simplemente nuestro WhatsApp principal es aquel. Esto nos ayuda. Entonces, a mí me sirve porque hay veces que no ando en carro, digo, tengo que dejar un teléfono porque no puedo andar con los dos, o me da miedo cargar a los dos porque estoy en Venezuela. Y entonces dejo uno. Entonces lo más lógico es que obviamente lleve como que el de menos valor para que el otro esté sano y sano. Bueno, esas cosas de acá. Y ahora sí, nos agarró, ya nos cargó y vamos a buscar un chat para que ustedes vean que el mismo mensaje que voy a enviar en, en este me va a llegar acá. Lo voy a enviar a Adrián. Bueno, ese es el primer truco. Sí, ya saben, veo de este lado todos mis mensajes, mis contactos, todo y algunos estados, pero en este momento obviamente no está cargado, tienen que empezar a cargar. Y bueno, así me llegan los dos y ahora ya tengo el mismo número en ambos teléfonos. Es lo que anteriormente ya estaba implementado en lo que es Telegram, pero ahorita WhatsApp también lo incorporó. Y qué maravilla, lo estaba esperando desde hace rato. Ahora el siguiente truco es con el iPhone. Apuesto que muchas veces estás cocinando y no quieres dejar de ver TikTok y, o sea, simplemente no puedes estar dándole a la pantalla haciendo algo y volviéndole a dar a la pantalla y volviéndole a dar a la pantalla. Y te traigo este truco que descubrí hace poco, no sé si tú lo sabes, pero simplemente te vas a TikTok, obviamente, y le das, dejas presionado la pantalla y le das en Auto Scroll. Yo tengo mi teléfono en inglés y dice que la próxima publicación pasará automáticamente. Entonces no va a hacer absolutamente nada. Miren mis manos y vamos a esperar. Este video es un poquito largo, me provoca pasarlo, pero... Y bueno, esto nos ayuda porque simplemente estamos haciendo cualquier otra cosa y sin embargo estamos viendo algo o estamos escuchando algo de fondo y no tenemos la necesidad de pasarlo directamente nosotros, sino que el teléfono automáticamente lo hace. Dos, y viste, se pasó y yo no hice absolutamente nada. Eso es un truco que funciona mucho. El siguiente truco, no sé si tú también ya lo sabías, pero a veces las personas tenemos como que esa cuestión que cuando nos estamos durmiendo o cuando hay bebés, necesitamos un ruido externo que nos ayude a dormir, porque no sé si escuchan en este momento, el aire está prendido y está sonando, eso es un ruido blanco, como que no nos molesta a nuestro subconsciente. Y hay una forma de ponerlo desde el teléfono, entonces es así. Nos vamos a
ajustes, nos vamos a los ajustes y buscamos control centro. Y aquí vamos a agregar, ya yo lo tengo, pero lo voy a quitar para que ustedes luego lo buscan. Y vamos a buscar esto, luego nos vamos acá a nuestro panel de control y nos va a aparecer aquí. Entonces aquí prendemos y hay muchos sonidos. Solo tenemos que buscar, esto es como una regadera, el océano. Y esto nos ayuda a conciliar el sueño. Y hablando de esto, yo subí un video de 1 hora que son ruidos blancos también, sonidos de mar, del océano, y eso si no puedes dormir, te recomiendo que lo veas. Ok, el siguiente truco que te voy a mostrar es en el momento de la linterna. Cuando nosotros queremos prender la linterna, lo primero que hacemos es buscarlo y prende. Pero si tú lo dejas presionado y subes y bajas, vas a tener un buen manejo de la linterna. Este es otro truco. El siguiente truco que te voy a mostrar es de cómo pasar las aplicaciones. Por ejemplo, ¿te ha pasado que estás, digamos, en TikTok y quieres volver a Instagram y te sales para entrar en Instagram? Y si nosotros agarramos acá abajo, la parte de abajo, y le pasamos hacia un lado, pasamos directamente sin necesidad de abrirlo y pasar al otro lado. Tengo el teléfono acá. Entonces simplemente lo pasamos hacia el lado y listo. Es rápido, es más fácil, es más Cuando quieras sencillo y bloquear es un chat rápido. de WhatsApp, te metes en el Entonces, chat, vas en amigos, la parte ahora superior el del siguiente nombre, truco. buscas donde dice chat log o contacto bloqueado, te va a pedir tu Face ID o una clave y luego va a estar completamente bloqueado. Solo arrastras y lo consigues. De esta manera, tu chat estará seguro y oculto. También está incorporado la edición de los mensajes. Te vas al chat, escribes cualquier mensaje y luego cuando lo hayas enviado lo dejas presionado, le das a editar y cambias completamente lo que has escrito. Lo único malo de esta opción es que luego que escribas el mensaje y lo envíes, a la persona le va a aparecer que lo editaste. El otro truco es cómo hacer encuestas. De esta manera escribes una pregunta o algo que quieras saber y las opciones las enumeras en la parte de abajo. Puedes escribir muchas y la persona simplemente podrá responderte o se lo puedes enviar a un grupo corporativo o un grupo y las personas van votando. Y luego el mismo WhatsApp te va a dar como que el porcentaje de las personas que votaron por cualquiera de las opciones que tú colocaste. Y si quieres desbloquear el chat que colocaste, solamente vuelves a entrar en donde mismo, desactivas la opción y ya estaría desactivado tu chat y lo vas a encontrar como de costumbre en tus contactos. Dime si quieres más trucos del iPhone y si tienes alguna duda respecto a la sincronización del mismo número en 2 teléfonos distintos. Tengo entendido que también se puede hacer con dos iPhone, 2 Samsung. Yo en mi caso lo hice con el Samsung y el iPhone. Pero si tienes alguna duda, déjame en los comentarios. Así que gracias por estar aquí, gracias por suscribirte, déjame un like y un comentario para saber que te gustó. Así que chao.